Pues ya tenemos aquí la declaración de la renta otra vez. Seguro que ya habéis visto muchas vuestro borrador. Y oh sorpresa, te sale que toca pasar por caja y pagar la Hacienda. Ahora no tenemos mucha solución al respecto, más allá de ajustar algunas cosas. En el mundo del tema de las inversiones ya sabéis que para esta declaración no tenemos mucha solución ya, porque deberíamos ir trabajando ya en la que viene. Esto es lo que tendríamos que haber hecho para esta renta el año pasado. Pero sí que ya digo, podemos ir, para que no nos vuelva a pillar el toro de Hacienda, otra vez podemos pues ir trabajando para que, ya digo, Hacienda nos pegue un bocado menos. Vamos a intentarlo. Hoy vamos a ver cómo podemos pagar mucho menos en la renta 2026 desde la parte de las inversiones, con también un experto en la materia, que es José Manuel Marín, consultor financiero en Fortuna Servicios Financieros Premium. José Manuel, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar otra vez aquí con vosotros y ya con otra indumentaria, ya pasando un poquito de calor, que por aquí por el sur parece que el verano se adelanta o que la primavera aprieta y ya estamos aquí con los calores y los aire acondicionados. Te decía de broma fuera de la cámara que podía ser el claim del vídeo, el tiempo quema, pero más quema Hacienda, ¿no? Un poco podría ser el claim. Ya digo, bueno, Hacienda no perdona. Hacienda no me perdona. La pregunta de rigor que se suele preguntar, ¿te has salido a pagar o a devolver? Antes de nada. Pues me ha salido a pagar. A Vaya. mí siempre me sale a pagar y el asesor siempre me dice lo mismo. Alégrate porque si pagas quiere decir que ganas dinero. Digo, pues mira, la verdad que como tengo una correcta planificación y tengo medio controlado lo que son los impuestos, no me pilla a pies cambiados. Todo hay que contarlo. Es curioso, ahora lo comentaremos, porque José Manuel ha dicho mi asesor, claro, porque no es lo mismo un asesor financiero, un asesor fiscal. Ahora lo iremos viendo la diferencia, lo comentará que sí, seguramente José Manuel durante esta presentación que nos va a hacer, hablando pues un poco de esas inversiones, de esas cosas que a lo mejor muchos de vosotros sí conoceréis, algunas otras cosas pues seguramente no, porque son un poco más especiales. En fin, vamos a hablar de todo ello y mucho más. Antes os recuerdo en qué consiste esto del consultorio. Consiste en dejarnos preguntas, o sea, por favor, irnos dejando vuestras preguntas. Ya sabéis que siempre digo, José Manuel, de los que se mojan además, y da gusto hablar con él, con lo cual aprovecharlo, dejar vuestras dudas inversoras y vuestras dudas también con estos productos de inversión que pueden grabar en la declaración de la renta, y las iremos respondiendo una vez José Manuel termine su exposición, que ya digo va a ser muy interesante. Os recuerdo también que tenemos tanto en la descripción tenemos tanto el grupo de Fortuna Servicios Financieros Premium, que ya digo es muy interesante, y José Manuel lo tiene bastante al día con cosas muy interesantes. La última, por ejemplo, ¿por qué el mercado de bonos está gritando lo que la economía real calla? Que ya digo que además titula bastante bien, da gusto, dan ganas de entrar dentro y pinchar a ver qué ha dicho. Y José Manuel pues también va en su web personal poniendo aquí cositas, ya digo, los dos enlaces los tenéis en descripción, como también tenéis nuestra plataforma de finet.com/asesores, de la cual pues José Manuel también es parte, como podéis ver por aquí. ¿Qué consiste esto? Pues básicamente le dais aquí a una búsqueda, que ya digo es 100% gratuita, en base a vuestros objetivos, vuestro patrimonio, etcétera, etcétera, algunas cositas, el código postal, etcétera, pues os podemos poner en contacto con nuestras 3 asesores financieros que se adapten a lo que nos habéis contado. Ya digo, esto sin coste, pues queda 100% gratuita, si os gusta bien alguno bien, y si no, pues nada, seguimos. José Manuel, ya digo, vamos ya con esa breve presentación que nos has traído para hablar un poco de cómo pagar menos en la renta. Ya digo, 2026 hemos puesto porque el 25 poco podemos hacer ya, porque esto teníamos que haberlo hecho el año pasado, pero bueno, es importante también ir trabajando en ello, ¿no? Sí, totalmente. Como dicen los antiguos, agua pasada no mueve molino. Entonces, no podemos volver al pasado, pero sí podemos construir lo que es un futuro. Entonces, en este ratito que vamos a estar juntos, vamos a estructurarlo en 5 partes muy sencillas, donde en primer lugar vamos a hablar de algunas curiosidades que he descubierto en los últimos meses en algunos viajes que he hecho lo que es por Europa. Después vamos a poner de manifiesto, oye, cómo de lucrativo son los impuestos para el gobierno, el Estado, y evidentemente, Antonio, desmitificar que hacer la declaración de la renta todos los años es como que viene el coco, ¿no? Oye, hay algunos que le salen a pagar, a otros le salen a devolver, pero al final la declaración de la renta no es otra cosa que un reajuste entre lo que has pagado y lo que deberías estar pagando. Y evidentemente, pues vamos a ver
peculiaridades, soluciones, situaciones, novedades que nos pueden hacer pues tener en cuenta determinados aspectos para que esa factura con Hacienda pues sea más reducida y no te tengas que hacer un ferrovial o te tengas que hacer un youtuber andorrano. ¿Qué te parece, Antonio? Genial. Antes vamos con esa advertencia que hacía yo un poco, la pasaba de soslayo, en la siguiente diapositiva lo comentabas, que era esto de que no es lo mismo asesor financiero, que lo que eres tú, que asesor fiscal, ¿no? ¿En qué consiste esa diferencia? Porque un asesor financiero tiene su asesor fiscal, como has comentado. Totalmente, Antonio. De hecho, somos complementarios. Nosotros en muchas ocasiones, cuando hablamos con un empresario, un autónomo, o incluso alguna sociedad para rentabilizar lo que es un capital, eh, pedimos que venga lo que es incluso el asesor fiscal para intercambiar impresiones lo que es con ellos. ¿Por qué? Porque el asesor fiscal es el profesional que sabe perfectamente las leyes, la presentación de los modelos, y eso no es un asesor financiero, ¿no? Un asesor financiero sabe de finanzas y de inversiones y sabe cómo tributan las soluciones financieras, pero no sabe presentarte un modelo trimestral, no te sabe hacer la declaración de la renta, no sabe en qué casilla, porque incluso Hacienda lo puedes cambiar. Entonces, es importante que todo el mundo entienda que, al igual que un abogado es un especialista en leyes, un asesor fiscal es especialista en tributación, en modelos y en presentación, ¿vale? Y un asesor financiero es especialista en ahorro e inversión. Otra cosa distinta que nosotros sepamos cómo tributan lo que son los productos, pero no tenemos el conocimiento que puede tener un asesor fiscal, con lo que, oye, que nadie se lleva a confusiones y si alguien tiene alguna duda de índole fiscal, que busque al profesional adecuado, que es un asesor fiscal, no un asesor financiero. Genial. Hecha esta aclaración, seguimos con esas curiosidades un poco para destensar un poco. Ya sabemos que el tema Hacienda siempre es un poquito más árido, pero bueno, tiene estas curiosidades fiscales que nos demuestran, como comentas, el lado absurdo de la historia, alguna que me ha hecho bastante gracia en particular. Totalmente. Todo esto, Antonio, empezó el año pasado en un viaje que hice con mi mujer a Bath, un pueblo maravilloso, 2 veces Patrimonio de la Humanidad, una por su arquitectura y otra por los baños romanos. Y yo soy de los que siempre que voy lo que es una ciudad nueva, Antonio, trato de coger lo que es un guía turístico que al final te cuente los entresijos de la ciudad, las cositas que menos se sabe. Bueno, pues no te vas a poder reír más que, que yo el verano pasado cuando me cuentan que en el Reino Unido, allá hace unos poquillos de años, se pagaban impuestos por el número de ventanas que tenían las casas. De hecho, se llamaba el impuesto del sol. Hasta el punto, fíjate qué barbaridad, que la gente llegaba a tapiar ventanas de las casas para pagar menos impuestos, Antonio. Esta es buena, esta es buena. Mira que como tienen poco sol, imagino que tienen que hacer esas cositas, ¿no? Ya ves tú, pero escúchame, que no son lo único, que aquí en España la Iglesia tenía lo que es un acuerdo, lo que es con el Estado, donde no iba a pagar lo que es la contribución de las edificaciones que no estuviesen terminadas. Así, durante mucho tiempo, muchas construcciones de propiedad eclesiástica las veías sin terminar para evitar pagar lo que es el impuesto de la contribución, nene. Es buena, Pero me escucha, gusta lo de las barbas, es el tercero, es el que le tengo hecho al ojo, pero me ha hecho bastante gracia. eso me lo contó recientemente una personal trainer que es rusa y hablo mucho lo que es con ella porque viene a casa de vez en cuando y me contaba que hace mucho tiempo en Rusia se pagaba lo que es un impuesto por poder dejarte la barba larga, tío. Y diciendo, me parece, o sea, si lo de las ventanas me parecía surrealista, lo de dejar los edificios me parecían surrealistas, pero yo no te vayas a creer que Inglaterra y España son los únicos, o Rusia, ¿eh? Que es que en Holanda se pagan impuestos o se pagaban impuestos por los números de metros que la fachada de las casas daban al canal. Con lo que, consecuentemente, cada vez se hacían las casas más estrechas, cada vez más tubo, ¿sabes? Pero en mi amada Inglaterra, pues yo no sé si tú sabes que mi mujer es inglesa, también hubo una época que llegó el gobierno a poner un impuesto por llevar sombrero. O
Al final llevaban barba y sombrero los que podían, o sea, los pudientes, con lo cual es un comportamiento que produce lo contrario, que sea trending. No, pero es simplemente para que nos hagamos una idea del apetito voraz, insaciable de los instrumentos impositivos que tienen los gobiernos y los estados. Quillo por el sol, quillo por la barba, quillo por el número de metros de fachada, quillo por el sombrero. O sea, a mí es que me parece increíble, ¿vale? Pero más increíble me va a parecer, como yo digo, si pasa a la siguiente diapositiva, es que estamos en récord. Oye, Es un que es punto. que estamos en récord, porque, como yo digo, hoy respiras y te cobran impuestos, porque vas a comprar el pan, pagas el IVA. Vas a trabajar para ganarte un durillo, tienes que pagar IRPF. Te compras un inmueble, tienes que pagar impuestos de transmisiones patrimoniales o IVA. Oye, tienes 2 durillos, los ahorras simplemente en una cuenta remunerada para evitar perder poder adquisitivo, rendimiento de capital mobiliario. Oye, pero si por buena o por mala suerte te toca lo que es una herencia, una donación, también. Y yo, si es que te cobran hasta por respirar. O sea, es que estamos, digo yo, es que a mí todas estas cosas me ponen de mala leche. De hecho, como tú bien sabes, a mí uno de mis nombres artísticos es el Robin Hood de la finanza, y no solo porque odie profundamente lo que es a los bancos por su abuso de posición dominante, sino también, evidentemente, lo que es Hacienda, porque te cobra hasta por hablar, y qué decirte, porque qué decirte de lo que emplean hoy los políticos, lo que es su dinero. Y yo, si tú pones la televisión, pones el telediario, y no hay día, semana que no aparezca lo que es un caso de corrupción. Si no son unas mascarillas, son unas lucecitas de colores. Si no son unas lucecitas de colores, son unas amigas que has enchufado. O sea, no me extraña que la gente no vea un valor añadido en pagar impuestos. Si es que no me extraña. Si poniendo la tele dices, oye, yo pago mis impuestos religiosamente. Vale, fenomenal. Dices, pero ¿dónde van mis impuestos? Si tengo una lista de espera para ir lo que es al médico, si las carreteras están hecho pisco, no se arreglan problemas sencillos. O sea, a mí, o sea, no me extraña las cosas que pasan, y lo que no, y lo que muchas veces me lleva la mano a la cabeza, Antonio, es cómo no hay una sublevación del pueblo ante tanta cosa que vemos en la tele. Pues es un punto, hombre. Yo quiero pensar que sí que van a cosas, entre otras cosas, a pagar la gran partida hasta de las pensiones, pero bueno, eso ya digo que eso daría para 7 o 8 consultorios que no podemos. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos ocupa hoy, que es el tema de Hacienda. Y bueno, la siguiente diapositiva querías explicar algo acerca de este reequilibrio que hace Hacienda con el modelo 100, ¿no? Más o menos, por hacernos una idea. Sí. Es importante, Antonio, que todo el mundo entienda que, evidentemente, hay un momento en el que hay que hacer números con Hacienda, que es la declaración de la renta, ¿vale? Y hay mucha gente que vive como, joder, tío, que tengo que hacer la declaración de la renta, a ver cómo sale este año, porque para arriba, porque para abajo, porque esto, porque lo otro. Claro, yo les digo, oye, pues tío, si esto es muy sencillo, tú por lo que ganas tienes que pagar unos impuestos, y si por el camino te han retenido correctamente, no vas a tener que pagar nada, pero si no te han retenido correctamente, oye, pues tendrás que pagar. Pero oye, que tampoco podemos olvidarnos que hay una serie de cositas adicionales que se pueden hacer para que esa factura con Hacienda no sea más de lo que debería ser. Porque muchas veces, Antonio, las prisas, en no tener un plan organizado, el improvisar, pues nos lleva a quizás no optimizar correctamente ya no solo nuestro dinero o lo que son nuestros ahorros, sino también el minimizar el pago de impuestos, porque, oye, hay deducciones, desgravaciones, exenciones, dilataciones, y no hay que mezclar las cosas, porque una deducción es algo que tú te puedes imputar para reducir lo que es la cuota, frente a que una desgravación es algo que te puedes imputar para reducir la base imponible. Y José Manuel, la base imponible... Esto es un clásico de las confusiones que siempre tenemos a la hora de hacer la renta, el tema de deducción versus desgravación, sí. Sí. Dice, oye, la desgravación no es otra cosa que reducir algo que aplica la base. Imagínate,
Pues yo he generado unos rendimientos de 30.000. Bueno, pues fenomenal. Pues te puedes desgravar 1.000 por esto. Aplica esos 1.000 a esos 30.000 y vas a pagar impuestos por 29.000, ¿vale? Pero imagínate que esos 29, pues le aplicas un porcentaje, imagínate que fuese un 10%, por decir algo, y te corresponde pagar 2.900. Pero es que a lo mejor hay una deducción de 100 euros que te puedes aplicar para en vez de pagar 2.900, pagas 2.800. ¿Vale? Es importante saber distinguir entre desgravación base imponible, deducción cuota, ¿vale? Y evidentemente, Antonio, hay cosas que hoy tienen exención fiscal y hay cosas que pagas impuestos pero más tarde. ¿Por qué te digo esto? Hay muchas veces que cuando yo me siento con algún cliente, me dice, oye, José Manuel, yo es que no quiero rescatar este fondo de inversión porque pago impuestos. Y yo le digo, ¿vas a pagarlos de todas maneras? ¿Hoy o mañana? La diferencia es que si posiblemente hoy hagas lo que es el rescate, consolidas lo que es una ganancia y a lo mejor pagas un 21 o un 19, pero si a lo mejor esperamos lo que hay en el tiempo, quizás a lo mejor pagamos lo que es un 23, 26 o 28%. Y me dice, joder, macho, no me había parado yo a pensar en eso. Digo, que no es que te diga que ha de hacerlo ahora. Lo que te digo es que ese mantra de traspaso de fondo a fondo, traspaso de fondo a fondo, sin consolidar ganancias lo que nunca, implica también que vas a pagar más impuestos el día de mañana, ¿eh? Pues eso, he hecho este apunte, luego también el de la conversación de pérdidas y ganancias, que ahora lo hablaremos más tranquilamente, Sí, pero claro. quería ir un poco también, bueno, la siguiente diapositiva es bastante gráfica, lo de más impuestos igual a menos nivel de vida, esto lo entiende todo el mundo, ¿no? De hecho, Antonio, te cojo lo que es el guante. Mira, el sábado estuve lo que es con un cliente que había hecho lo que es una inversión y esa inversión actualmente era deficitaria, ¿no? Y me dice, Antonio, ay, José Manuel, si te hubiese hecho caso hace 2 años y hubiese comprado oro. Ay, José Manuel. Se pone, en vez de tener una pérdida, habría tenido ahora mismo lo que es un más 70 por lo menos. Digo, efectivamente. Digo, pero escúchame, que no es tarde. Si tú, como tú muy bien has dicho, Antonio, deshago una posición, lo que es en pérdidas, esa pérdida patrimonial que tengo, voy a poder imputármela durante 4 años. Es decir, imagínate que la pérdida patrimonial es 1.000. Pues a 250 euros durante 4 años voy a poder reducir lo que es mi base, lo que es imponible. Entonces me dice, entonces me estás contando que si vendo esa pérdida posiblemente la compense con las ganancias del oro en los 4 posibles años. Digo, si vamos haciendo una operación en oro cada 12 meses, sí. Ah, pues José, pues eso me parece interesante. Digo, mira, yo no tengo una bola de cristal. Lo único que te puedo decir es que la revalorización media anualizada del oro en los últimos 15 años es un 9,55, ¿vale? Yo siempre os hablo de medias. Dices, oye, Bank of America y Deutsche Bank le dotan una capacidad de revalorización del oro entre un 15 y un 25% en este ejercicio. Oye, quédate con el 9, pero si lo que tienes en merma te renta un 9 y encima de ese 9 una parte no pagas impuestos, para pensárselo. ¿O tú qué opinas, Antonio? Pues bueno, tiene su aquel. Lo del tema del oro, por cierto, he visto, es que estaba leyendo un poco ya algunas preguntas que han llegado. Muchísimas gracias, ya digo, ir dejándolas por ahí. Alguna de plan de pensiones, alguna de oro he visto también por aquí, con el tema de lingotes y demás. Ya ahora te las iré trasladando. Sí. Pero bueno, me ha gustado esa frase que pone lo de no se trata de evadir, se trata de no pagar más de lo que te corresponde. Esto está que olvide porque, de hecho, el título del vídeo lo hemos puesto, paga mucho menos en la renta de 2026 con estas inversiones, 100% legal. O sea, evidentemente, si estuviéramos aquí tú y yo haciendo un alegato de la evasión, pues igual tendríamos un problema. O sea, pero De mientras hecho, tanto... Antonio, como tú bien sabes, nosotros los asesores financieros somos el primer nivel de trinchera frente al blanqueo de capitales. Entonces, yo no te digo que evadas, lo que te digo es que te aproveches de montones de cosas que se pueden hacer ahora mismo para que tu factura con Hacienda no sea más de la que tenga que hacer. Porque al final, muchas ocasiones, Antonio, cuando yo me siento lo que es con algún cliente, tiene como dos variables. Esto seguro no es seguro y como de rentable. Entonces yo le digo, oye, tenemos que evaluar la flexibilidad, tenemos que evaluar si esto te protege o no te protege contra la inflación, si esto te protege o no te protege frente a lo que es a un vuelco de lo que es el mercado y sobre todo lo que es la fiscalidad. Oye, que
pagar más o menos impuestos supone tener un 19% más, o un 21% más, o un 23% más. Y al final, más dinero en el bolsillo es más calidad de vida. Entonces, el tema de la fiscalidad, y antes lo hablábamos cariñosamente, acuérdate cuando en el 2001 ganó yo Asesor Top y yo gano esa competición explicándole, como tú bien recuerdas, a un anestesista cómo tenía que rescatar cada una de las soluciones que tenía contratadas. ¿Te acuerdas? Sí. Que había soluciones que no tenía contratada y le propusimos contratarlas, las que ya tenía le dijimos en qué orden tenía que rescatarlas, cómo tenía que rescatarlas. Y recuerdo lo que es aquel señor que dijo, este trabajo que has hecho, José Manuel, es para imprimírmelo y ponerlo en la guantera del coche para que nunca se me olvide. No se me va a olvidar esa palabra. Pero bueno, no me acordaba de esa, pero bueno, si queréis. Todos los Asesor Top han sido maravillosos. Si queréis echar un vistazo, buscar Asesor Top Finate en YouTube, lo vais a encontrar. Que hay algunos, especialmente donde estuvo José Manuel también, que es muy efusivo y lo explica todo tan bien que da gusto escucharlo, ya digo. A ver, más cositas Bueno, que veo por entramos aquí. en Dime. materia y Venga, vemos dale, alguna dale. cosita. Dale, a ver, cuéntame la primera de estas. Esta es sección clave, la has Mira, llamado. Sección por reinversión en vivienda habitual. Cuéntame en qué consiste esto. pues mira, esto lo sabe mucha gente, pero hay mucha gente que piensa, o hay que tener una serie de particularidades. Es decir, Vale, una persona piensa que puede vender lo que es su vivienda y no tributar siempre y cuando reinvierta lo que es el capital en la compra de otra residencia habitual. Hasta aquí mucha gente sabe eso, pero hay mucha gente que no sabe que la compra de la nueva vivienda la puede hacer antes de la venta de la vivienda actual. Me dirás, ¿cómo? Tú así. imagínate que Ah, mira, yo esto no lo sabía yo. quiero yo comprar una vivienda nueva y compro una vivienda nueva sobre plano. Y yo compro una vivienda sobre nueva hoy en el 2026 que me la van a entregar en el 2027. ¿Vale? Y yo vendo mi vivienda actual en el 2027. Pues me puedo acoger lo que son a los beneficios de la reinversión de vivienda habitual, aunque haya comprado lo que es la vivienda nueva antes de la venta de la actual. Vale, curioso. Al final tienes que pasar por caja porque es exención, pero Sí, sí, esto lo descubrí porque a mi hermano Carlos, que está en Madrid, le pasó algo así y tuvimos que hacer las pertinentes consultas y es así como te estoy contando, ¿vale? Con lo que no es solo hacia adelante, sino hacia atrás también. Al igual que, dato muy importante, Antonio, para ser considerada vivienda habitual, tú tienes que justificar o tener justificado que vives en esa vivienda de hace 3 años. vale. Importante lo que te estoy contando. Tú dices, bueno, José Manuel, ¿y cómo lo justificas? Empadrónate, Sí, eso. ¿vale? Empadronamientos y Empadrónate. con facturas, estas cosas creo que también, pero principalmente el empadronamiento es Efectivamente, pero lo que sobre vale. todo el empadronamiento, que tú las facturas y demás de luz, agua, gas y todo eso, será si te llama lo que es Hacienda porque tendrás que justificar más cosas. Pero no solo es que son 2 años antes también, no solo 2 años después, sino que alguien tenga claro que si yo he comprado lo que es una vivienda, han pasado 2 años y la vendo, eso no tiene esta reinversión en vivienda habitual, ¿vale? Al igual que si una persona compra lo que es un inmueble en 300, vende lo que es compra en 200 y vende en 300 y quiere lo que es reinversión y que tenga lo que es una exención fiscal, los 100.000 de más no valen ahora cojo 50.000 como pongo lo que es en ejemplo y me compro lo que es un coche y lo dedico a muebles. No, señores. El 100% de lo que obtienes lo tienes que reinvertir en la compra de la vivienda habitual nueva. No vale dejarte cositas lo que es por en medio, para que nos entendamos, Antonio. Genial. Luego he visto también que has añadido, aunque esto no forme parte tanto del mundo de inversiones, algunas deducciones autonómicas que comentabas que se han puesto creativas. El bonus peludo, el bonus Sí, fitness, estas es que cosas. me pareció muy gracioso, porque tú sabes que yo soy sureño, yo nacido en Córdoba y pago los impuestos en Córdoba, aunque me paso la vida entre Córdoba, Sevilla, Málaga y Madrid, pues hay determinadas comunidades que han sacado cosas chulas, como el bonus fitness, el bonus peludo, evidentemente los celíacos y las gafas y los dentistas. Es decir, hoy en Andalucía, si vas al gimnasio, cuidas lo que es tu salud,
te va a permitir, no solo Andalucía, sino también la Comunidad Valenciana, pues tener lo que es una pequeña reducción. En Andalucía son hasta 100 euros por el tema de tener lo que es una vida saludable al gimnasio. Los perrillos, como digo, los perrohijos, porque ya es rara la familia que no tiene lo que es un perro, ¿no? Pues en Andalucía te puedes también tener una ayudita de 100 euros para reducir lo que son tus impuestos, al igual que los celíacos. Oye, los celíacos tienen que tener lo que es unos hábitos de comida un poquito más especiales, eso les supone a ellos lo que es un sobregasto, lo que es en comida, pues oye, pues son otros 100 euritos que tienen lo que es por ahí. Y si encima vives en Valencia y como yo, ves cada vez menos y te tienes que poner unas lupas, pues oye, hasta el 30% también te lo puedes reducir. Entonces, esto que te cuento es una tontería, pero 100 más 100 más 100 son 400 euros, Antonio. Pues hombre, es un punto que podemos luego invertirlo. Para vincular esos 400 euritos, los puedes meter ahí en tus cosas. ¿Sabes? Entonces dije, oye, si hay gente que domicilia su nómina en un banco o en otro porque le dan 400 euros, dije, oye, no me voy a dejar esto lo que es a un lado porque me parecía lo que es, por lo menos, cuanto menos, divertido, que tengas un bono fitness, un bonus peludo, ¿vale? Para poder reducir lo que es tu factura con Hacienda. Oye, ¿y por qué no? Oye, si tengo la posibilidad de despegarme lo que es ahí una reducción, pues oye, como dirían los valencianos, toda piedra hace pared, ¿no? Pues ahí quedan esas 4, que la verdad es que, mira, la del bonus fitness es curioso, ojalá la implementen en algún sitio más, y la de las gafas también estaría genial. El superpoder de los mayores de 65 años, has llamado a esto. ¿A qué te refieres exactamente aquí con esto? ¿Esto es otro truqui de estos o esto es más conocido, imagino, ¿no? ¿O cómo lo...? Es el tema de renta vitalicia, por aquí, ¿no? Es muy conocido, pero con una particularidad que no es muy conocida. Es decir, mira, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte, Antonio, que solemos trabajar con un perfil de 35 a 55 años muy intensamente, ¿vale? Pero ese perfil, en muchas ocasiones, después nos trae a los hijos y después nos trae a los padres. Entonces, con los padres hablamos de esto porque en muchas ocasiones quizás la situación económica de lo que es la familia, por cuestiones de motricidad, pues quizás no es la más adecuada. Entonces, hoy, una persona que tiene más de 65 años vende su vivienda y no tiene que pagar un duro. Vivienda habitual, cuidado. Y es muy importante que si esa vivienda está a medias con la otra parte contratante, es decir, con la pareja o el matrimonio, que los dos tengan 65 años. Porque si solo uno de ellos, que es una peculiaridad, lo que es importante, tiene 65 años, solo estará exenta de tributación la parte de la persona que tenga más de 65 años. Es decir, más de 65, vivienda habitual, y los dos más de 65, ¿vale? Yo sé, Manuel, y si yo quiero vender lo que es otra vivienda que no sea lo que es mi residencia habitual, pues no pasa nada. Siempre y cuando constituya una renta vitalicia decreciente, que aquí es donde está el kit de la cuestión, porque rentas vitalicias hay unas hartas, Antonio. Hay con pago diferido, con capital de fallecimiento, reversible, hay un montón. Pues la única que ayuda a que ese dinero, siempre y cuando sea menos de 240.000 y la reinversión se haga antes de 6 meses, no tribute, tiene que ser decreciente. ¿A qué me refiero, Antonio? Tiene que consumir capital. ¿A qué me refiero, Antonio? Pues mira, que hay rentas que lo que hacen es que te pagan solo lo que son unos intereses, no te pagan nada de capital. Entonces, la renta específica que está programada por parte del gobierno para que esto tenga exención fiscal tiene que ser renta vitalicia decreciente. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que eso no lo sabe, Antonio. O sea, para empezar, una renta, para el que no comprenda mucho o no le haya llegado todavía el saber en qué consiste esto de la renta vitalicia, no sé si podemos darle algunas pinceladas, porque a lo mejor de repente se encuentras con el término y dices, no sé exactamente a qué se refiere. Una cosa muy sencilla que lo vamos a explicar. Dice, oye, imagínate que yo recibo 240.000 euros, ¿vale? Ya hemos dicho que hay varios tipos de rentas vitalicias, pero ahora se constituye un producto financiero con el nombre renta vitalicia, que además tiene rentabilidad, cuidado, y ese dinero, entre comillas, te genera lo que es
un sueldito en función del monto de tu esperanza de vida. Voy a hacer un cálculo muy tonto, ¿vale? Que no es cierto, pero por lo menos nos va a servir. Dice, imagínate que yo vendo una segunda vivienda, me dan 240.000 y yo tengo 70 años, ¿vale? Pues esa renta vitalicia, aunque no es del todo correcto el cálculo, vamos a... Pues si yo divido 240 entre 12 y entre 20, pues nos sale que si nos sale lo que es un pago de 1.000 euros al mes, más la rentabilidad que obtenga esa renta vitalicia, porque las rentas vitalicias también tienen rentabilidad, ¿vale? Repíteme, José Manuel, el cálculo que se ha perdido justo en un momento, un breve lapsus, han sido 4 segundos que nos hemos perdido el cálculo. Pues muy sencillo, 240.000, ¿vale? Sí. Divido entre 12 y divido entre 20, porque si tengo 70 años, normalmente las rentas vitalicias tienen en cuenta una esperanza de vida hasta los 90. Pues me sale que me van a ir pagando unos 1.000 euros al mes más algo más porque ese producto tiene rentabilidad. Vuelvo a repetir, Antonio, las hay con capital diferido, con capital de fallecimiento, puras, reversibles. Hay un montón de rentas vitalicias, pero con este ejemplo así de sencillito, alguien por lo menos puede tomar conciencia de decir, oye, es al final como si tuviese otro sueldecito. Vale. Ok, pues nada, vamos avanzando, si te parece. En este caso nos traes ese tax list, que creo que ya lo comentamos hace un año y medio, si mal no recuerdo, que hicimos otro parecido también con el tema de la fiscalidad. Pero bueno, refréscanos en qué consiste esto del tax list de mecenazgo tecnológico. Pues mira, Antonio, esto fue una cosa que nosotros llevamos ya implementándolo 3 años. Y es una cosa, esto que cuento, vuelvo a repetir, esto es legal, ¿eh? Esto, todo lo que estamos hablando está propiciado por el gobierno, ¿va? Entonces dice, mira, en España, Antonio, no se invierte en I+D+I todo lo que el gobierno le gustaría. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues mira, las entidades o los centros de investigación, pues al final es como digo, invertir, pero claro, no suelen generar en el corto plazo lo que son rendimientos positivos ni beneficios. Y ellos lo que siguen necesitando es liquidez, 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 liquidez. Entonces, por otro lado, están los inversores, como tú, como yo, siempre y cuando seas autónomo de estimación directa a una sociedad. No sirven los autónomos por módulos, no sirven los autónomos societarios, tienes que ser autónomo de estimación directa. Pueden ser inversores que compren esas bases imponibles negativas que tienen esos centros de investigación y desarrollo y se las apliquen con un multiplicador. Con lo que en muchos casos, Antonio, suele haber lo que es una reducción fiscal aproximadamente de un 20%. Entonces, esto es algo que nosotros llevamos empleando ya para 3 o 4 años y nuestros clientes están súper encantados. ¿Por qué? Porque al final le estamos proponiendo bueno para la sociedad, porque se sigue investigando, bueno para el inversor, porque consigue lo que es tener un plus adicional de lo que es rentabilidad, vía fiscalidad. Entonces, esto para nosotros, hoy en nuestra planificación fiscal con los clientes, es como el día a día. Lo que no sé es cómo nos amplía esto un poquito más, que no sean solo autónomos, que podamos entrar ahí todos, que estaría genial. Pero bueno, oye, es un vehículo, es curioso, sí, sí. Vamos avanzando en estas cuestiones, en este caso otra tienes aquí un poquito optimización fiscal de la sociedad versus persona física, porque imagino no tiene mucho que ver, de hecho tienen muchas más particularidades esas sociedades, pero bueno, cuéntanos un poquito cuáles son esas 3 cuentas del autónomo inteligente que lo has llamado también aquí. De hecho, Antonio, claro, yo soy autónomo y llevo siendo autónomo de los 27 años. Entonces, muchos de mis clientes son autónomos y somos un empresario porque yo creo que nos entenderemos entre nosotros, ¿sabes? Entonces, lo primero que yo siempre le explico a todo autónomo, que más allá de tener un colchón de emergencias, tiene que tener 3 cuentas. La cuenta de cacharreo, la cuenta del día a día, donde ahí debe de tener lo que es un saldo para un par de meses de recibos y de gastos. Después, evidentemente, tiene que tener ese fondo de maniobra para lo que es su actividad, su colchón de emergencia en versión empresarial. Y por último, tiene que ser consciente de que el IVA no es suyo.
Es importante que todo autónomo, que todo empresario sea consciente que es un mero recaudador, es un lacayo del sistema, pero tanto yo como cualquiera, ¿eh? Donde tú la estás haciendo de recaudador lo que es al Estado, con lo que ese dinero no es tuyo. Y si tú eso no lo apartas, te generan tensiones de tesorería los trimestres y tienes que pedir aplazamientos de pagos, tienes que pedir lo que es que te den lo que es un préstamo sin intereses, lo que son los bancos. Entonces, si sabemos que ese dinero no es tuyo, apártalo. No toques lo que no es tuyo. No lleves un criterio de caja. Oye, lo que tengo en la caja es mío. No, lo que tienes en la caja no es tuyo, porque parte de lo que tú cobras es de Hacienda. ¿Vale? Al igual que muchas preguntas que me hacen muchos autónomos, Antonio, es, oye, José Manuel, ¿me interesa seguir facturando como persona física? Yo siempre le digo lo mismo. Oye, mira, en España el impuesto de sociedades, siempre y cuando facturen menos de 1.000.000 de euros, pues es un 23%. Si tu tipo marginal, la declaración de la renta, está por encima del 23%, date el salto en lo que es a sociedad. Si está por debajo, sigue como persona física. Pero si das el salto a dar sociedad, es importante que tengas 4 cositas muy claras, Antonio. 1, que el cargo de administrador sea retribuido, que lo pongas en los estamentos cuando constituyan lo que es la sociedad, que el recibo de autónomo no lo pagues por la cuenta de la empresa, sino págalo por tu cuenta, porque te lo vas a poder deducir en tu base imponible, y que a la hora de retribuirte, ¿vale? Si quieres minimizar lo que es el pago de impuestos, igual que los bancos centrales juegan un juego de pedales con los tipos de interés para favorecer o no favorecer lo que es la economía, para contener o no contener lo que es la inflación, oye, retribúyete siquiera hasta 60.000 euros por nómina, si eres un autónomo societario, y el resto llévatelo lo que es a dividendos, porque el tipo impositivo en conjunto que vas a pagar va a ser más reducido, ¿vale? Más allá de, pues me hago una factura de, no te hagas una factura de, ten en cuenta que el otro día me hacía lo que es un empresario una pregunta, oye José Manuel, ¿cómo puedo llevarme del patrimonio de empresa a mi patrimonio personal? Pues una forma muy sencilla, o nómina o dividendos. Entonces, ten en cuenta lo que son los tramos del IRPF y ten en cuenta lo que son los tramos de lo que son los dividendos. No tiene más, es sencillito. Pues coño, es que siempre nos toca pagar. Digo, efectivamente, siempre nos toca pagar y ellos se lo gastan en amiguitas, lucecitas de colores o en rescatar aerolíneas que no sabemos para qué se rescatan. No, yo me quedo aquí. Eso, ya digo que esto, si viene Hacienda, eres tú todo, ¿eh? Yo me quedo aquí, yo me siento responsabilidad de José Manuel, aunque es verdad que te traemos, con lo cual. No, es broma, pero le digo, es que sí, es un punto. Me gusta también el tema, por cierto, que comentas en la siguiente diapositiva, el de la trilogía de libertad impositiva. No sé si puedes explicarlo así brevemente para entenderlo todos. Mira, Antonio, es muy sencillo. Al final, tú, yo y muchas personas que nos escuchan, pues tienen unos objetivos personales. Y tú ya me has escuchado más de una y más de 2 veces decir que el dinero es para gastarlo, que el último traje que te pones no lleva bolsillo. No te digo de malgastarlo en caprichos, sino para emplearlo en cosas que sean importantes para ti. Oye, esta mañana estaba en lo que es con Antonio, tu homónimo, y me decía, José, para mí es muy importante, pues, que cuando lleguen mis hijos, lo que era la universidad, pues tenga un capital ahí guardado para que no tenga que plantearme si puedo pagarle o no puedo pagar la universidad a mi hijo. Oye, pues fenomenal. Oye, o como Laura ayer por la tarde, mira, José Manuel, el sistema de las pensiones públicas es una estafa piramidal. Yo sé que a mí no me va a llegar. Yo estoy aquí cotizando y pagando lo que son unas cotizaciones a la Seguridad Social que es para otros. Entonces, a mí lo que me preocupa es tener un dinero para cuando yo no esté tan ágil para trabajar, jubilación, ¿vale? O otro cliente de corte muy conservador que me decía, mira, José Manuel, he pedido lo que es una hipoteca para comprar lo que es un inmueble y lo que quiero es quitarme la hipoteca cuanto antes. ¿A través de qué mecanismos financieros puedo yo acortar la vía de la hipoteca? Pues, al final, Antonio, decir, oye, si yo tengo una capacidad de ahorro, tengo una capacidad de inversión y tengo lo que son unos objetivos vitales para los cuales yo quiero ahorrar, capitalizar o invertir lo que es un capital que sea mío, oye, pues fíjate en las soluciones financieras que te estén aportando una flexibilidad,
una exención fiscal o una dilatación fiscal, de manera que los impuestos, en vez de ser una lacra, te estén favoreciendo. Genial, pues vamos a intentar ahora sí que tratar de ver esos vehículos de ahorro con ventajas fiscales. Hemos hablado de esas particularidades de autónomos, de personas para mayores de 65, pero ahora vamos a lo mollar de este consultorio, que es estos vehículos de ahorro, ¿no? Con ventajas fiscales también. Nos ha llegado, de hecho, alguna pregunta, si mal no recuerdo, sobre planes de pensiones. Mira, te la lanzo ya para introducir un poco la sección. Dice, ¿tienen sentido los planes de pensiones para desgravar si luego me toca pasar por caja dentro de unos años? Claro, esto es una duda muy recurrente de cuánto compensa, cuándo no compensa, si es pan para hoy, hambre para mañana, como suele decirse, o ¿cómo lo ves? Pues una charla muy recurrente con cualquier cliente nuestro. Ten en cuenta que los planes de pensiones, el Estado hace un par de años los decapitó. De poder hacer una aportación máxima de 8.000 euros al año, bajó a 1.500. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Estado detectó que más que como un vehículo de ahorro para la jubilación, la gente lo utilizaba realmente como un vehículo para pagar menos impuestos. Bueno, yo no voy a cuestionar lo que son las acciones del Estado, pero evidentemente, uno, todos necesitamos tener lo que es una pensión privada, eso es cierto. Dos, los vehículos van a depender de los tramos impositivos. Es decir, Antonio, si yo hoy estoy teniendo un tipo impositivo que me desgravo de un 20% y cuando yo lo vaya a rescatar, si la cantidad que yo rescate me supone lo que es pagar un 40%, pues evidentemente hemos hecho una jugada financieramente terrible, ¿no? Porque voy a pagar lo que es un 20% más de impuestos. Entonces, oye, los planes de pensiones, sí, cuando tengas ingresos por encima de 60.000. ¿Vale? Y después, en el rescate, y este año ya se lo he hecho a 3 clientes, harte lo que es un cálculo con tu asesor financiero para que te indique cómo debes hacer el rescate. Es decir, que te haga lo que es un cálculo sin ser asesor fiscal, decir, oiga usted por pensión pública va a ganar tanto, tiene usted lo que es una reducción por mínimo vital de 5.500, tanto, usted está en este tramo. Bueno, pues si usted rescata esta parte del plan de pensiones hasta aquí, pues va a tributar esto, pero no rescate usted más. Entonces, planes de pensiones, sí, siempre y cuando generen más de 60.000 de ingresos al año y después teniendo cuidado lo que es en el rescate para hacerlo lo que es trameado y de acuerdo a la fiscalidad de lo que es el monto, ¿vale? Porque de la mano de los planes de pensiones individuales, también están los planes de previsión asegurada. Que mucha gente a mí me pregunta, Antonio, me dice, yo, José Manuel, ¿qué diferencia entre un plan de pensiones individual y un plan de previsión asegurada? Pues que normalmente los planes de previsión asegurada son planes, como su propio nombre indica, asegurados, que se suele utilizar en muchas ocasiones en el tramo final de la vida de algunos ahorradores inversores. Es decir, todos conocemos lo que es el ciclo vital. Oye, cuando yo empiezo a ahorrar, me puedo permitir el lujo de tener lo que es un perfil dinámico y puedo estar posicionado ampliamente en renta variable. Cuando estoy a mitad de camino, puedo utilizar lo que es un perfil más equilibrado. Y cuando estoy llegando al final, yo lo que quiero es consolidar toda la ganancia, siempre y cuando, Antonio, quiera utilizar ese plan de pensiones, porque hay muchas personas que al final deciden que no van a utilizar ese plan de pensiones, que quieren dejarlo lo que es en herencia a sus hijos. Por cierto, sus hijos van a fiscalizar como rendimientos del trabajo, ¿vale? No por impuestos, sino donaciones. Entonces, posiblemente, si lo quiero para mí, puede ser un buen momento para hacer un traspaso del plan de previsión asegurada, pero si lo quiero para mi hijo, me interesa seguir manteniendo un plan de pensiones individual con una posición en renta variable, lo que es curioso. ¿Me he sabido explicar, Antonio? Entiendo. Me he quedado perdóname, con la cifra de los 60.000. Es decir, entonces, por debajo de 60.000, no, ¿por qué no interesaría tener un plan? Claro, hay gente que tendrá su sueldecito y su plan y dirá, pues oye, a mí me devuelve o me viene el borrador de la renta, me viene un menos 700 y Santas Pascuas y tan contento, ¿no? Pues me alegro que me vuelva a hacer lo que es esa pregunta. Por el tipo marginal. Es decir, una persona que no genera más de 60.000 va a tener tipos impositivos bajos que después se van a ver lo que es influenciados negativamente lo que es en el rescate porque van a incrementar. Es decir,
Tú imagínate que al final te jubilas y te dan lo que es una pensión de 1.500 euros. 1.500 euros por 12 son 18.000 euros, ¿vale? Que si le suman las pagas extras serán 20. Si tú ahora llegas y rescatas lo que es el plan de pensiones, porque lo peor que han hecho con el plan de pensiones, Antonio, ha sido reducir lo que son las aportaciones a 1.500 euros año, porque eso impide que eso capitalice de una manera un monto importante para proyectarlo lo que hay en el tiempo. Entonces, esa parte de rescatarlo poco a poco se diluye mucho porque realmente el capital que tú al final acumulas es muy reducido. Entonces, cuando tú vas a rescatarlo, como eso suma al dinero que ya tienes por los rendimientos de la pensión, tributa un tipo marginal superior que al tipo que tú te has desgravado en el presente. Y como sigan sin deflactar el IRPF Bueno, eso hasta dentro de ya... 50 años, Entonces, eso es otro debate. lo más adecuado, evidentemente, porque aquí estamos hablando de generalidades, ¿vale? Lo más adecuado es, oye, coger lo que es una nómina, una declaración de la renta, ver qué tipo estás pagando, ver cómo te influye y ver este ejemplo. Si el día de mañana a ti te corresponde lo que es una pensión de X y yo le sumo el montante que vas a tener el día de mañana, vas a saber a cuánto vas a poder pagar lo que es el plan de pensiones. Y entonces, en un ratito de 15 minutillos, sabes perfectamente, haciendo 3 números, si el plan de pensiones sí, el plan de pensiones no. Pero por regla general, personas que generen menos de 60.000 no. Al igual que el Estado se dio la cuenta que metió lo que es la pata reduciendo lo que eran las aportaciones de 1.500 euros al año. Porque ¿cuál es el segmento poblacional que tiene lo que es una pensión más reducida? Los autónomos. Entonces, el Estado, hace 2 o 3 años, hizo un complemento para, como yo, los autónomos, que nos permitían no llegar a los 8.000 que teníamos antes, pero sí nos permiten lo que es otra tipología de plan de pensiones también desgravable, también dándonos ventajas fiscales, que son los planes de pensiones de empleo simplificado, donde yo, hoy, José Manuel Marín, como autónomo, pues puedo ahorrar en planes de pensiones o en vehículos similares, plan de pensiones de empleo simplificado, plan de pensión individual y plan de previsión asegurado, pues en torno a unos 5.750 euros al año. Oye, ya no son 1.500, ya puedo ir proyectando, porque evidentemente la pensión de un autónomo para la jubilación, puesto que el 85% ha estado cotizando por el mínimo, pues dista mucho de los ingresos que percibe en su época activa con los ingresos que va a obtener lo que es público vía pensión el día cuando se jubile. Y luego todos estos también, más allá de todo esto, veo que tienes, has puesto, que los hemos hablado muchas veces, PIA, SIA, Unit Link. No sé si nos puedes resumir un poco Sí, cómo afectan cada uno y cómo podemos mira, utilizarlos pues, muy para reducir rápidamente. esos impuestos. El Estado en el 2006, a finales del 2006, pues inventa una nueva carcasa, ¿vale? Los planes individuales de ahorro sistemático, que cumpliendo una serie de requisitos, cuando llega al final del producto, tú puedes rescatarlo de 2 maneras. El PIAS lo puedes rescatar totalmente y va a tributar como cualquier producto, como una cuenta remunerada, como un fondo de inversión, como un depósito. Pero si lo rescato como un complemento a la pensión, si lo rescato en forma de renta vitalicia, algo parecido a lo que hablábamos antes con la reinversión de las personas mayores de 65 años que vendían algo que no era su residencia habitual, los rendimientos están exentos. Cuidado, esa renta vitalicia va a dar lo que es una rentabilidad y la rentabilidad de la renta vitalicia va a tributar, ¿eh? Pero también supone lo que es un beneficio fiscal, al igual que los SIAL. Fijaros, Antonio, los PIAs, cuando nacen al mercado, nacen con una aportación máxima anual de 8.000, con una aportación máxima total de 240.000 y con el requisito del rescate en renta vitalicia. Y el Estado, unos años más hacia adelante, se da cuenta de que se ha dejado atrás un segmento poblacional, las personas que tienen 60 años, y crea los SIAL, seguros de ahorro a largo plazo, que permite aportar como máximo 5.000, no permite rescates parciales, solo permite un rescate total y si lo rescata 5 años más tarde de lo que es su constitución, no pagas nada por los rendimientos. Entonces, hay 2 carcasas intervivos, los SIAL y los PIAs, que te puedes ahorrar muchos impuestos. Así como, si también lo que te inquieta es el futuro, porque Antonio, lo hablamos antes en plan de broma, by Benjamin Franklin, hay 2 cosas seguras en tu vida,
que las pichas y que pagas impuestos. Que pagas impuestos, ya estamos aportando lo que son soluciones desde la reinversión, los tax leaks, todas estas soluciones que estamos encima de lo que es la mesa, pero cuando tú mueras, tus herederos heredan. Pues los Unit Link, que no es otra cosa que un seguro de vida con traje de ahorro que invierte sobre fondos de inversión, cada heredero tiene una reducción fiscal de 9.195 euros. Entonces, O sea que esto ya es no pensado solo puedes... para heredero ese beneficio fiscal directamente, ¿no? Efectivamente. Decir, oye, si en muchas ocasiones hay personas que los planes de pensiones no los rescatan porque quieren dejarlos a sus herederos. Cuidado, que todos los planes de pensiones de los que reciben los herederos van a tributar por rendimientos del trabajo. Cuidado, eso no se nos olvide. Dice, pero si ya te estás planteando lo que es el futuro, plantéate también tener algún beneficio fiscal para no dejar lo que es una herencia envenenada. Para ti, los SIAL, los PIA y los planes de pensiones. Fenomenal. Para tu descendencia o tus herederos o tus beneficiarios, los Unit Link. Genial. Y luego comentas también esto, quería destacar eso de que no son excluyentes, es decir, que tú puedes contratar uno con otro dependiendo del objetivo que tengas, ¿no? Que los puedes combinar según tu perfil y demás. Totalmente. De hecho, yo tengo muchos autónomos que tienen una capacidad de ahorro curiosilla. Entonces, lo que hacemos es, tratamos de llevarle lo que es al máximo, gracias a aportaciones periódicas, todos los productos que le aportan un valor añadido. Es decir, oye, ¿cuál es el máximo que puedes aportar lo que es en un plan de pensiones? 1.500, fenomenal. Oye, ¿cuánto es el máximo que puedes aportar lo que es en un PIA? 8.000, fenomenal. Pero a esos autónomos también le buscamos otras peculiaridades como que el seguro de salud, que prácticamente casi todos los autónomos tienen, se lo pueden desgravar, 500 euros por persona, pero si tú pagas el de tu señora y el de tu hijo, también te lo puedes desgravar. Entonces, muchas veces los autónomos nos creemos que somos los vilipendiados lo que es por el sistema, y a día de hoy somos los que más cosas podemos hacer para no eludir pagar impuestos, sino reducir nuestra factura, lo que es con Hacienda, haciendo cosas legales. Tax leaks, seguros, vehículos de ahorro e inversión, hay cosas maravillosas. Genial. Mira, estaba ya justo repasando algunas de las preguntas. Me gusta, la primera de ellas, de hecho, nos preguntaban por el tema del oro físico, porque sé que, mira, imagino que te preguntan también, porque ya te conocen por aquí pues eso, que te ha visto por algunos consultorios, que, pues, José Manuel es experto en este tipo de cuestiones y nos pregunta en este caso, cuando se compra oro físico legalmente con su factura, dice, ¿el negocio informa a Hacienda de la compra del lingote de oro de 50 gramos? No, no informa. Eres tú el obligado a declarar la ganancia cuando vendes. Vale. Es decir, imagínate que yo compro oro y deshago el oro un año más tarde. No hay retención fiscal. Serás tú el que la declaración de la renta, al igual que cuando compra un inmueble, uno declara el precio de compra y el precio de venta, tú tendrás que declarar el precio de compra y el precio de venta. Pero Hacienda no sabe que eso ha ocurrido. Eres tú el que tiene la responsabilidad fiscal de declararlo. ¿Cuándo? Cuando vendas esas piezas. Imagino que Hacienda esta se la sabe y estará muy encima de las compras, pero oye, ahí De queda hecho, eso. Antonio, a título informativo, en la declaración de la renta hay una pestañita que se llama Otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro, ¿vale? Pues ahí es donde se introduce lo que es la parte de la venta de los Sí. lingotes de oro, de plata, de platino, de paladio, de lo que sea. Ahí recuerdo que es donde se metía también el tema de las cripto antes de que hicieran luego una pestañita aparte que era monedas virtuales, que se llama ahora, que me parece un poco anacrónico, pero bueno. Vamos, alguna pregunta, mira, en este caso también han hecho una pregunta de mercados, no va a ser todo renta, en este caso pues con el tema de la bolsa en máximos, preguntaban precisamente Itziar, dice, buenas tardes, ¿es momento de invertir ahora en tecnológicas con la bolsa en máximos? Una duda muy lícita, pues viendo cómo parece que la guerra pues ha pasado un poco, o parece como que ya no existiera. Pues, Antonio, yo creo que todo el que me conoce sabe que a mí no me gusta la renta fija, simplemente por las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre el alto endeudamiento soberano. Y todo el mundo creo que me conoce sabe que yo soy de números. Entonces, y que además escucho muchas conferencias de mercado y concretamente las encuestas que Bank of America hace
cada cierto tiempo a 150 gestores que gestionan 500 trillones con T. Oye, si 500, o sea, 150 profesionales que saben muchísimo más que nosotros han rotado carteras y no están situadas de forma predominante sobre las tecnológicas, blanco y en botella. O sea, hace lo que es un rato venía estando hablando con un cliente que me decía, es que el oro está en máximo. Le digo, pero tú de qué guindo te has caído. Digo, ¿en máximos? Si el oro está a 4.700 dólares onza. Digo, ha estado en 5.600, 5.700. El oro no está en máximos. Digo, y no lo digo yo, Bank of America o Deutsche Bank le dota una capacidad de revalorización del oro entre un 15 y un 25%. Compro ahora barato con un potencial de revalorización. Si tú me preguntas, José, ¿tú comprarías tecnológicas? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque tienen un PER 30. Vale, pero si estratégicamente tú quieres tener parte de tu patrimonio en tecnológica, hazlo a través de DCAP con compras periódicas. Pero si tenemos a Europa, que cotiza por debajo de su media histórica, si tenemos a España, que es la nueva niña bonita, si tenemos a una Alemania, que el año pasado llevó a cabo un referendo constitucional para llevar a cabo lo que es un programa de reindustrialización de 500.000 millones, yo qué sé, a mí personalmente me gusta comprar en rebajas. Entonces, prefiero situarme con cosas que tienen lo que es un PER más reducido, con una expectativa de revalorización, y Europa hoy brilla por esto. Que sabemos todos que Europa tiene muchas cosas que mejorar y que no lleva una posición tecnológica por adelantado, por supuesto, pero hay otras virtudes lo que es en Europa que hacen que sea lo que es un atractivo, lo que es importante en los portafolios, lo que es actuales. Luego nos preguntaban también de qué manera José Manuel Marín se protege de la inflación monetaria que activos y porcentajes en cartera. No sé si se refieren a tu propia cartera, José Manuel. No sé si te quieres Pues desnudar mira, tanto financieramente, pero... yo sí, a mí no me importa. Yo, de hecho, muchas veces le enseño muchas cosas que tengo contratado a los clientes. Mira, yo no tengo renta fija para nada, no tengo renta fija y me protejo con el oro y con la plata. Es cierto que este año, hace un año y pico, introduje lo que son los diamantes. Todo el mundo sabe que hay 4 activos refugio: el dólar, el oro, la renta fija alemana, la renta fija americana. Habiendo pasado la renta fija americana de un 117 a un 122% del Producto Interior Bruto, yo me la cargué. Igual que los alemanes, acabamos de hablar, que acaban de llevar a cabo un programa de reindustrialización que van a suponer 500.000 millones, eso es deuda, me la cargo. Yo sustituí la renta fija americana y la renta fija alemana por diamantes. Y este año he introducido 2 factores nuevos: el platino y el cobre. El platino, porque al igual que no hemos cargado la renta fija, lo que es alemana, por ese incremento de 500.000 millones de euros para la reindustrialización, dices, vale, el efecto Rodolfo Langostino en Navidades. ¿Qué le pasa al marisco? Sube porque sube la demanda. Pues fenomenal. ¿Cuáles son los metales industriales? Plata, platino y paladio. Entonces, tengo una sobreponderación importante lo que es en eso. Y evidentemente, creo que tenemos una megatendencia que son las energías renovables, tenemos una megatendencia que es la preocupación por la salud, pero también tenemos una megatendencia de la tecnología, la inteligencia artificial. Oye, la inteligencia artificial necesita data room, necesita centros de datos cuya gasolina es la electricidad y la autopista de electricidad es el cobre. Entonces, como novedad este año, yo he introducido el platino y el cobre en mi portafolio. Y evidentemente, sabéis que tampoco tengo depósitos porque si mis enemigos son los bancos, todo el dinero que yo tengo del corto plazo lo tengo en crowdlending, plataformas de participación, de financiación participativa. 1, en préstamos hipotecarios. 2, en préstamos personales. 3, en energías renovables. 4, que ha sido el último, que también he introducido lo que es en el portafolio, factoring empresarial. Tú me dices, factoring empresarial, José Manuel, ¿eso qué leches es? Pues muy sencillo, los pequeños empresarios, las micropymes, hay clientes que nos pagan a 120 días y a lo mejor eso nos genera unas tensiones de tesorería. Bueno, si yo voy a mi banco con ese pagaré a pedir un descuento de pagarés, el banco analiza mi capacidad de devolución, no del que me tiene que pagar la factura. Entonces, en muchas ocasiones, a muchos micropymes y empresarios y autónomos se les deniegan líneas de descuento. Pero hay otras entidades que están especializadas en comprarle las facturas a estos autónomos. Y evidentemente compran facturas
pues que evidentemente no van a dar problemas, que empresas que tienen que pagar son sanas, incluso muchas de ellas, estas facturas, están aseguradas por seguros de crédito o caución. Entonces, Antonio, yo cada día tengo más cosas porque no tengo hijos, entonces el dinerillo que voy ahorrando lo voy introduciendo para darle un mejor sabor de boca y nutrir lo que es a mi propio portafolio. Entonces, este año, el factoring empresarial, el cobre y el platino son las novedades con respecto a lo que es al año anterior. Genial, bueno, ya ha dicho José Manuel que como él no tiene hijos, que, claro, esto depende mucho de cada persona, siempre lo sabe, bien lo sabe José Manuel, que lo tiene que ir diciendo, depende de tu perfil de riesgo, que es como la frase estrella que tienen los asesores financieros, y está bien que así sea, o sea que depende de tu perfil de riesgo y de los objetivos que tú tengas en la vida, pues así te convendrá eso o te convendrán otras cosas. Mira, te voy a hacer ya las últimas, ¿vale? Antes de irnos, que nos estamos ya yendo un poco de tiempo, hablaban del tema del oro, ¿vale? El oro para la jubilación. Dice, si quieres acumular patrimonio en oro para la jubilación, interesan más lingotes, no entiendo muy bien, lo más pequeños posibles para complementar la pensión. Y luego también preguntan la misma persona por un ETF de oro físico para largo plazo, para optimizar esas grandes comisiones que tiene el oro físico. No sé cómo lo ves tú. No sé si me he explicado Pues muy mira, bien o... Antonio, me alegro que me hagas esa pregunta, porque en muchas ocasiones yo tengo que explicarle a muchos clientes la diferencia entre el oro papel y el oro físico. El oro papel es, tú tienes un papel que dice que tienes oro. ¿A qué me refiero? Yo a la hora de invertir sobre oro puedo comprar acciones sobre una minera y lo que estoy comprando es una empresa con facturas, proveedores, empleados, una política de management, una política de dividendos. No es lo mismo comprar el pan que la panadería. Y por otro lado, están las personas que compran lo que es o quieren comprar oro a través de un ETF o un ETC. ¿Vale? Es importante que todo el mundo sepa que hoy hay una paridad 377-1. Es decir, si hoy venciese todo el oro papel que está en circulación, no hay oro físico para cubrir esos vencimientos. Es más, muchos ETFs o ETCs que dicen que replican lo que es el oro, realmente en su interior hay un 25% de oro, un 25% en efectivo y un 50% en futuros, opciones y derivados, que obligan a tener una parte de lo que es en efectivo. De hecho, Antonio, muchas personas no saben qué es lo que le ha pasado lo que es al oro recientemente. Y son dos fenómenos lo que es importante. La plaza por antonomasia donde se transaccionan lo que son los futuros, opciones del oro, es Chicago. Y Chicago, conociendo esta disparidad 377-1, decidió exigir mayores garantías a los poseedores de estos instrumentos. ¿Qué es lo que hicieron? Como ya había crecido un montón lo que es su inversión y tenía una rentabilidad brutal, y encima muchos de ellos se financian apalancándose lo que es en Japón, y Japón subió los tipos de interés, decidieron, voy a hacer una toma de beneficios, consolido y me voy. Por eso, uno de los motivos principales, aparte del fortalecimiento de lo que es el dólar, hizo que el precio del oro cayese. De hecho, hay un artículo por ahí que lo explico yo tranquilamente, Antonio. Sí, Entonces, de hecho, si alguien me en la pregunta, descripción lo tenéis. ¿a ahorrar lo que es en oro? Me parece fenomenal. A la pregunta primera que nos hacía ese señor, oye, cuantas más chicas sean las piezas, más transabilidad o más vas a poder utilizarlo en caso de caos total del mundo como moneda de cambio. Pero es un Lo poco que ya yo, por prepper, ¿no? ejemplo, Eso ya es demasiado, quizás. ¿no? Ya lo sé, pero oye, puesto a rizar el rizo, que también hay muchos que me preguntan, oye, José Manuel, ¿y monedas? Las monedas tienen un valor numismático subjetivo que no tiene un valor objetivo. Entonces, yo evidentemente tengo oro y evidentemente compro en piezas pequeñas y evidentemente tengo unas monedas de plata, pero simplemente por ser coleccionista, no porque esté haciendo una reserva de valor. Genial, pues, joder, ya digo, ha dado bastante para bastante este consultorio, incluso para hablar un poquito de mercados al final, pero bueno, ha sido un placer tenerte por aquí para charlar un poquito de estas inversiones, a ver si para el año que viene que te vuelva a preguntar hay otros nuevos trucos que podamos ir viendo, otras nuevas inversiones, eso significará que vamos por el buen camino, pero me da a mí que va a haber menos que más, pero bueno, en fin, vamos a irlo viendo, Un abrazo, José Manuel. Un abrazo, Antonio, un placer. Bueno, y si os ha gustado, si os ha sido interesante, os ha resultado útil, que es al final para lo que hacemos estos consultorios, un me gusta, suscribiros al canal si no os acabáis de
descubrir y nos vemos, por supuesto, en el siguiente consultorio Finet.